Yo soy Oliver, encantado de estar aquí. Lo primero, agradecer a Igor y a la comunidad y a la red de Parte Artús por la oportunidad de juntarnos. Claro, las sesiones de los viernes, esta sesión final ya es para los que somos comprometidas y comprometidos. Esto ya es para los que llegan al final del maratón, ¿no? Llevamos estos 2 días mirando mucho a un montón de casos, a un montón de tendencias, a un montón de posibilidades y a un montón de preocupaciones en el campo de la participación pública. Y yo lo que voy a tratar de hacer es un poco... Yo creo que hoy tenemos la oportunidad de reflexionar un poquito más a vista de pájaro, tratar de ver cuáles son las tendencias, cuáles son las tensiones, qué es lo que está pasando en este campo de investigación, en este campo de práctica, en este campo de transformación social y reflexionar un poco sobre las posibilidades de futuro y también algunos de los peligros que tenemos que navegar, ¿no? Entonces yo voy a centrarme en una visión un poquito panorámica del campo de la innovación democrática y luego con Adrián nos vamos a meter a cosas un poquito más desde su perspectiva de economía política. Así que vamos. Yo vengo de Escocia, aunque este acento no es escocés, yo soy gallego, aunque ya creo que el acento ya se me ha mezclado con todo tipo de cosas por ahí. Y llevo ya muchos años aprendiendo de las cosas que están pasando en Escocia y un poquito más a nivel internacional, y estas reflexiones están basadas en ese trabajo. Voy a hacer una presentación que tiene básicamente 3 partes, hablar un poquito, recordarnos lo que es el trasfondo en el cual tenemos que posicionar la innovación democrática para entender que es una respuesta a determinadas tendencias y determinados desafíos contemporáneos. Luego hablar un poquito de la renovación y las cosas que se están experimentando y luego algunas reflexiones para concluir. Empezando por lo fundamental, que es este momento en el que nos encontramos en la confluencia de una serie de crisis sociales, políticas, ecológicas, tecnológicas, y en un momento en que nuestras instituciones están afrontando estas tendencias y estos desafíos con gran dificultad, porque 2 de los pilares fundamentales de la gobernanza pública y de la gobernanza democrática están sufriendo por varias de las cosas que están pasando en la sociedad y en la política en general. Y si pensamos de la gobernanza democrática como teniendo estos 2 pilares de la legitimidad, ¿no?, que tiene que ver con la inclusión, con la toma de decisiones, con la representación, etcétera, y luego la capacidad, que tiene que ver con la capacidad para actuar, para que pasen cosas, para hacer cosas a través de la acción pública, de las políticas públicas, de la acción colectiva. Estamos en un momento en que está muy claro que si uno no tiene la legitimidad para actuar, luego es muy difícil movilizar la capacidad para actuar. Y si no tienes la capacidad para actuar, es muy difícil ganar legitimidad para actuar. Y nuestras instituciones están sufriendo en esos 2 ámbitos. Falta de legitimidad para hacer las cosas y tomar las decisiones difíciles que se tienen que tomar, y en muchos casos falta de capacidad para afrontar cosas que a veces dependen de lógicas de poder y dinámicas de poder que a veces son difíciles de lidiar. Y todo esto pasa en un momento en el que nos damos cuenta también de la limitación fundamental de instituciones que han sido construidas para el cortoplacismo, ¿no? Lo que los teóricos llaman la miopía democrática, estos incentivos y esta arquitectura de incentivos que nos empuja al cortoplacismo, lo cual no nos va a ayudar con las crisis que estamos afrontando, porque son crisis para los próximos 10, 20, 30 años. Y claro, desde el 2008 se ha hablado mucho de la recesión económica, por lo menos en lo que es la opinión pública más general, sobre la recesión democrática. Entonces, unos apuntes sobre esto, ¿no? En la última década se han perdido más sistemas democráticos que en los anteriores 30 años. Ha habido una reducción drástica. Y luego, si miramos algunos de los índices que existen, y ninguno de ellos es perfecto, estos índices y cómo se define la democracia, todo eso es problemático. Seguro que si queréis lo discutimos. Pero estos índices suelen indicar que estamos en un momento en el cual es fácil pensar que la democracia se ha vuelto el modelo dominante, y no lo es. En este índice, por ejemplo, solamente un 5% de la población vive en una democracia plena.
Sabemos que las tendencias autoritarias y las actitudes autoritarias están creciendo. Lo más preocupante, están creciendo en algunas de las poblaciones más jóvenes alrededor del mundo. La encuesta de actitud global tiene 76 países, me parece, y es bastante preocupante ver cómo partes de la juventud están siendo persuadidas por argumentos por ejemplo, como la dictadura benevolente para afrontar la crisis climática y ecológica. Y, en fin. Y luego tenemos un momento en el que las libertades también están bajo acecho y es un momento en el cual hay un... Cuando miras a las encuestas de actitudes hacia la democracia, ves que a la gente todavía le gusta la democracia, los principios de la democracia, las ideas de la democracia y desea vivir en democracia. Es todavía el modelo más deseable de organización social. Pero la gente está muy desencantada y desilusionada con cómo se practica la democracia y cómo se define la democracia como un juego de élites, un juego de partidos, un juego elitista en lugar de una manera de vivir, ¿no? Desde los barrios, a las organizaciones, a los lugares de trabajo, a las comunidades y, claro, a las instituciones. Y dependiendo a qué politólogas escuchas, hay dos historias que se suelen contar sobre la evolución de la ciudadanía en los últimos 10, 20 años. Por un lado están los que ven decadencia en las últimas 2 décadas, ¿no? Una baja de la participación electoral, una pérdida de confianza y legitimidad en las instituciones tradicionales, las maneras tradicionales de participar, y una pérdida de capital social, ¿no? Los enlaces, las conexiones que nos mantienen juntos y que nos permiten formar comunidades y actuar de manera colectiva. Pero luego están en el otro lado, que es donde yo me encuentro, con un optimismo un poco... un optimismo con precaución, pero optimismo, de ver que también se puede contar una historia de progreso. Es una historia en la que la ciudadanía está más educada, informada y es más crítica. Es un momento en el que la gente ya no tiene esa deferencia a la autoridad, esa deferencia ciega a la autoridad y a formas elitistas y jerárquicas de gobernanza pública. Y la gente está preparada a participar, pero no necesariamente a través de algunas de las formas tradicionales, ¿no? La gente está buscando nuevas formas de implicarse y de formar y organizar y actuar. Y en esta historia más positiva, una de las grandes batallas, y seguro que vosotros os encontráis con esto también, nosotros cuando estamos haciendo trabajo, organizando procesos y implicándonos, la gente con poder formal siempre suele hablar de la apatía, ¿no? Hay apatía pública, la gente no quiere participar. Y esto es muy problemático porque es una historia que se perpetúa a sí misma y hay poquitos indicadores. La gente no quiere participar en ciertas maneras de participación, pero la gente quiere participar. Entonces hay un mito de la apatía ciudadana que es muy conveniente, ¿no? El trabajo de Nina Eliasop, una socióloga canadiense, ella dice... la apatía no es algo natural a la humanidad, no somos apatéticos de manera natural. La apatía da mucho trabajo que construir y hemos construido sociedades que producen apatía a escala industrial. Y entonces lo que tenemos que hacer es construir nuevos procesos, nuevas instituciones cívicas que traten de canalizar el instinto que tenemos para actuar y actuar colectivamente. Oh, ¿qué he hecho? No sé qué he hecho. Ajá, venga. Pero también es cierto que no toda la participación es necesariamente deseable. Hay formas de participación que perpetúan el status quo, hay formas de participación que están más enfocadas a la reproducción que a la transformación. Y tenemos lo que Walker y otros colegas llaman la paradoja participativa, que es en algunos países, si miramos a los últimos 30, 40 años, ves que la participación crece, las oportunidades para consultas, para todo tipo de procesos oficiales de participación, y al mismo tiempo ves que las desigualdades de salud, desigualdades de ingreso, de educación, etcétera, etcétera, crecen al mismo tiempo. Y una de las pocas maneras de explicar esto es porque es participación por ciertas secciones de la sociedad que saben cómo jugar el juego de la influencia social.
hay una proliferación de consultas que son simbólicas, terapéuticas, y una falta de inclusión en la toma de decisiones que luego se transforma en una falta de formar la agenda en respuesta a las prioridades de la ciudadanía. Y para mí, trabajando en ciencia política, la cuestión de las desigualdades de poder, las desigualdades de poder son la causa fundamental de todas las otras desigualdades. Ese es el punto de partida con el que yo trabajo, y hay otras maneras, pero para mí, si conseguimos atacar las desigualdades de poder e influencia, yo creo que hay un efecto dominó con otras desigualdades. Y también sabemos que en los procesos participativos, a menos que se pongan medidas cuidadosas de diseño para la inclusión, siempre se acaban movilizando a ciertas secciones de la población en lugar de esa oportunidad más inclusiva. Mucho de esto se resume en el trabajo que Dalton ha hecho sobre la brecha participativa, donde explica que hay una brecha creciente entre la riqueza política y la pobreza política. Los que son políticamente ricos y los que son políticamente pobres, ¿no? Los que saben cómo jugar el juego del poder tal y como está organizado ahora mismo, y los que no, los que están excluidas. Y es en este contexto donde el campo de la innovación democrática ha encontrado su oportunidad para crecer, sobre todo en los últimos 20 años, pero es un campo que se puede mapear hasta los años 60 e incluso antes. Hubo una ola también en los años 20 y 30. Y lo que se trata, en un segundo comparto la definición que nosotros usamos, pero lo que tratan de hacer las innovaciones democráticas es afrontar 4 desafíos básicos de todos los procesos participativos, ¿no? El desafío de la inclusión y la diversidad, de la movilización diversa de saberes y experiencias, de la calidad de la deliberación pública y del impacto, ¿no? De la capacidad para actuar y actuar de manera eficaz y transformadora. Y es en este contexto que hemos visto una gran proliferación de innovaciones democráticas definidas para nosotros como procesos o instituciones que se desarrollan para reimaginar y profundizar el rol de la ciudadanía en la gobernanza a través de nuevas oportunidades para participar, deliberar y ejercer influencia. Y hay numerosas familias y distintas maneras de construir tipologías, pero es difícil porque es un campo creativo, es un campo donde hay muchos híbridos, es un campo donde proliferan todo tipo de nuevas aproximaciones y nuevos desarrollos. Estas son algunas de las que nosotros estudiamos en este libro, con el que trabajamos con 60 autoras y autores a través de distintas partes del mundo, y donde nos ayudaron a entender un poquito cuál es el momento en el que estamos en este campo, ¿no? Y algunos ejemplos, los mini públicos, que creo que se han discutido ya bastante en estas sesiones, ¿no? Cosas como las asambleas ciudadanas, los jurados ciudadanos, que están basados en lotería cívica, en diseños deliberativos y en facilitación inclusiva. Esos son los 3 componentes que los definen. Y es una innovación democrática curiosa porque hay poquitas cosas en las que puedas decir que organizaciones tan disparatadas como la OCDE, la Unión Europea y el movimiento social de Extinction Rebellion. Todos estos son actores muy diferentes y todos ellos están a favor de las asambleas y de los mini públicos. Y eso ha sido importante también para estrechar este campo, y ahora pues hay versiones que van de las más moderadas a las versiones más radicales. Es un campo con gran potencial y es un campo en el que estamos al principio, y tenemos que tener cuidado para que este campo, para que podamos aprender y que el campo crezca y que podamos imaginarnos instituciones que hacen uso de la lotería y de las funciones democráticas y virtudes democráticas que la lotería puede traer al espacio público. Luego, los presupuestos participativos, otro ejemplo que también se han discutido aquí. Muchos aquí sabréis la historia, cómo empezó en Porto Alegre y se extendió a Brasil, Latinoamérica, luego Europa y el resto del mundo. Y estamos ahora, la última vez que se ha contado, se estima unos 11.000 procesos. Y es un campo fascinante porque es otro campo donde, como Ernesto Ganuza, que está aquí, ha hecho mucho trabajo sobre esto, se ve un espectro muy interesante desde las formas más moderadas y tecnocráticas hasta las formas más radicales y empoderadas, ¿no? Otro espacio donde también hay mucha experimentación, creatividad, etc. Luego tenemos el espacio del crowdsourcing, de las formas de inteligencia colectiva digital,
El ejemplo que se menciona mucho ahora, porque estamos aprendiendo mucho, es el caso de Taiwán virtual. Y es un caso que está ganando mucha prominencia y que os invito a consultar. Nosotros nos ha ayudado mucho a repensar la infraestructura digital para instituciones en Escocia y para la sociedad civil en Escocia, porque Taiwán fue uno de los pocos lugares del mundo donde encontraron una manera de trabajar colectivamente a través de la inteligencia colectiva para que la pandemia no tuviera los efectos que tuvo en otros lugares, y fueron muy exitosos, ¿no? Y fue gracias a infraestructura digital, pero también a una nueva manera de interaccionar entre la población y las instituciones. Y las instituciones que se mezclaron, no solo teniendo al funcionariado, sino trayendo a mucha gente de la sociedad civil, hackers y todo tipo de colectivos, para construir un modelo híbrido en el que están tratando de crear un sistema de inteligencia colectiva que les permite actuar de manera muy rápida y eficaz. Y es interesante las posibilidades que tiene. Y un último ejemplo, no sabía muy bien cómo traducirlo esto, y seguro que esa no es una buena traducción la que hago ahí, pero bueno, las organizaciones de ancla comunitaria. Hay un espacio dentro de la innovación democrática que está creciendo porque se está conectando a algunas de las tradiciones que ya existían sobre la democratización de la economía y un poquito para contrarrestar esta separación entre la vida política y la vida económica, ¿no? Que es una separación artificial. Uno no puede tener una vida política si uno está excluido de la vida económica, ¿no? Y hay mucho que se tiene que hacer todavía para tratar de reformular la manera en que organizamos la economía de manera no solo cooperativa, sino también para la distribución de los medios de producción a través de modelos que para mí, donde veo más potencial, no es el modelo tradicional de anclarlos en el Estado, sino anclarlos en la sociedad civil. Y esto es lo que las organizaciones de ancla comunitaria están haciendo en Escocia. Son nuevas instituciones cívicas, no le pertenecen al Estado, no le pertenecen al mercado, le pertenecen a la comunidad y hacen todo tipo de cosas, desde montar nuevos sistemas de energía, montar nuevos sistemas de transporte, de vivienda, etcétera, etcétera. Y hay un gran potencial. El último desarrollo que estamos haciendo es una nueva ley en la que estamos trabajando sobre lo que llamamos Community Wealth Building, que es un modelo que permite reenfocar la economía, reorientar la economía de una economía extractivista, elitista y explotativa a una economía participativa y regenerativa. Y si queréis podemos discutir un poquito ejemplos que tenemos. Y ahí vemos muchísimo potencial. Bueno, si queréis más casos, y sé que muchos de estos serán familiares para vosotros de todas maneras, hay bases de datos que son muy útiles, así que las he añadido aquí por si las queréis mirar. Participedia, en particular, es una en la que también podéis añadir vuestros casos, ¿no? Es una de las herramientas que tenemos en este campo de trabajo que nos está ayudando a aprender de todo tipo de comunidades de práctica a través del mundo. Bueno, mis últimas dos diapositivas. ¿Cómo ando de tiempo, Miriam? Es unas reflexiones para terminar. Como vamos a ver con Adrián, hay cuestiones de economía política que no se han conectado lo suficiente al campo de la innovación democrática. Es un campo en el cual hay ciertas tradiciones de la democracia participativa, del trabajo de los bienes comunes, etcétera, que no se han conectado lo suficiente a muchos de estos nuevos espacios cívicos. Y como decía Galeano, ¿no?, en el libro de los abrazos, a nadie le molesta mucho que la política sea democrática, siempre y cuando la economía no lo sea, ¿no? Luego, este es un campo en el que tenemos que tener cuidado y reflexionar con un ojo crítico a muchos de los puntos ciegos que tenemos, ¿no? Legados coloniales, hay cuestiones de hegemonía epistémica, determinadas maneras de pensar, aprender y determinadas orientaciones al conocimiento y a la manera de entender el mundo, y tenemos que tener y trabajar para cambiarlo, ¿no? Y luego hay esta cuestión de que Escocia, por ejemplo, es un buen caso de estudio para ver que tú puedes cambiar las estructuras, pero si cambias las estructuras y la cultura no cambia, vas a estar en una batalla constante, ¿no?
Y esto se trata de las culturas políticas, en comunidades, en la sociedad civil y también en la administración pública. Y la cultura lleva mucho más tiempo que cambiar y entonces siempre, cuando nos enfocamos en cambio de estructura, siempre tenemos que pensar con cuidado en el cambio de cultura y en expandir la imaginación pública para permitir nuevas maneras de actuar colectivamente. Y luego hay cuestiones más prácticas de capacidad, ¿no? Mucho del trabajo que hemos hecho, no solo en Escocia, en otras partes también, es con el funcionariado público, porque se reconoce que hay capacidades y habilidades para las cuales un funcionario tradicional no está entrenado, ¿no? Cuestiones de facilitación, mediación, diseño de procesos, etcétera. Entonces hay un gran espacio para formar nuevas comunidades de práctica entre la sociedad civil y el Estado. Pero también tenemos que mantener un ojo en los peligros que pueden venir de la creciente industria de la participación. Esto en Europa lo vemos menos, pero si miráis, por ejemplo, a los Estados Unidos, el campo de la participación pública está muy poblado por todo tipo de corporaciones y empresas con ánimo de lucro. Hay grandes procesos participativos que han sido subvencionados por Apple, Google, todo tipo de grandes corporaciones. Y uno debe preguntarse qué es lo que... ¿Cuál es su motivo, ¿no? Y entonces tenemos que tener cuidado. En Europa vemos menos de esta tendencia, pero empieza a pasar. En el Reino Unido ya hay varias corporaciones que están empezando a crear equipos de participación y equipos de deliberación para tratar y ganar contratos de estos procesos. Y eso hay un gran peligro, que es que acabamos pensando en la participación como algo que puedes comprar y añadir a tu manera de gobernar, en lugar de algo fundamental y anclado en las estructuras para la gobernanza colectiva, ¿no? Y otra de las cosas que es importante, y esto lo hemos aprendido de manera difícil y con muchos desafíos en cómo muchas de estas innovaciones democráticas están viajando a través del mundo y se están adaptando, es que necesitan marcos estables a largo plazo. Es como cuando estás construyendo una institución, no va a salir bien a la primera ni a la segunda y probablemente va a llevar 5, 10, 15 años, ¿no? Si cuando se crearon los primeros parlamentos la gente hubiera tenido la impaciencia que alguna gente tiene ahora con las innovaciones democráticas, no habría parlamentos en ningún lado, porque todavía no funcionan bien y algunos tienen 300 años. Y luego, claro, la cosa que nunca nos debemos olvidar es el test fundamental para innovación democrática en los próximos años, que es, ¿pueden las innovaciones democráticas contribuir a la transformación o, y ahí está la tensión y ahí está el campo dialéctico en el que nos tenemos que implicar, o se van a usar para la reproducción de las formas actuales? Y esto siempre me recuerda el primer año de ciencia política en Santiago. Nos hacían leer el Gato Pardo de Lampedusa. No sé si hay alguna gente aquí de nuestra generación que lo tuvo que leer también. Y de aquella no lo entendía, pero ahora entiendo. Ese libro es un momento histórico en la transición de la aristocracia, del modelo aristocrático en Italia al modelo burgués liberal. Y hay un momento en el que el libro acaba diciendo, bueno, sí, lo vamos a transformar completamente todo, vamos a cambiar todo para que nada cambie, ¿no? Las relaciones fundamentales de poder van a ser intocables, simplemente vamos a cambiar cómo lo organizamos. Así que estamos en una coyuntura crítica. Lo que yo creo que ya no hay duda, y alguna gente aún la tiene, pero yo creo que ya la evidencia de investigación de décadas y décadas es que bajo las condiciones adecuadas la ciudadanía puede afrontar problemas complejos y llegar a conclusiones y decisiones bien informadas que se centran en el bien común. Esto igual nos parece de sentido común aquí, porque somos de una comunidad en particular, pero hay mucha gente que no se lo cree, ¿no? Porque la imagen del público que se presenta en los medios y en todo tipo de discursos es una imagen muy diferente de una ciudadanía activa y capaz, ¿no? Y yo creo que lo que está claro también, esto por lo menos basado en los últimos 20 años en el campo de innovación democrática, es que pueden construir nuevos puentes entre comunidades e instituciones. Pero eso no significa eso no significa que no tenemos que contar con las bases fundamentales que siguen ancladas en la democracia participativa, los movimientos sociales, el activismo, etcétera. Pero necesitamos puentes entre las calles y las instituciones. Yo no quiero los movimientos sociales simplemente llamando a la puerta desde fuera y pidiendo cosas. Quiero que haya puentes para que las instituciones se puedan transformar desde dentro a través de esos puentes. Y entramos en una fase de experimentalismo
tenemos que ser pragmáticos, pero tenemos que tener cuidado de no perder ese ángulo crítico y transformador. Pero no va a ser fácil, porque estamos aprendiendo a construir nuevas instituciones para la gobernanza del futuro, instituciones que tratan de lidiar con estas cuestiones de legitimidad y capacidad para actuar, y para hacerlo de una manera muy difícil para la cultura que tenemos, ¿no?, de decisión y de políticas, que es actuar a largo plazo basado en pensamiento, actuar a largo plazo, a corto plazo basado en pensamiento a largo plazo. Tenemos que reconocer que este es un campo, el campo de innovación democrática es un campo lleno de imperfecciones, fallos muy hermosos, como por ejemplo, el caso islandés de la creación de su constitución, otros casos donde los procesos no llegaron a donde la gente quería que llegaran, pero se aprendió mucho por el camino y fueron procesos pioneros. Y luego hay éxitos problemáticos, casos que a veces se consideran ejemplares y una vez que los miras en detalle son problemáticos, ¿no? Y tenemos que vivir con esa complejidad porque es parte del aprendizaje. Y supongo que mi conclusión aquí también es cómo navegamos esa tensión entre continuar siendo críticos sin volvernos cínicos, ¿no?, para que no lleguemos a un momento en que somos tan autocríticos que nos paralizamos. Y eso también sería una ironía, ¿no?, que un campo que está orientado a la transformación nos centremos tanto en las partes que no funcionan que nos paren de apreciar, que nos eviten o que no nos permitan apreciar las cosas buenas que están surgiendo y las posibilidades que se están abriendo para futuros más deseables. Gracias.